Hola a todos, Raúl Cruz Medina con un nuevo video para YouTube. La oposición venezolana se autodestruye. Entre ellos mismos se canibalizan, se vuelven caníbales y se comen entre ellos mismos. Y le hacen el juego a Nicolás Maduro. Desde que la oposición venezolana ganó la Asamblea Nacional en el 2015, desde el primer día, grupos dentro de la oposición trabajaron haciéndole el trabajo sucio a Maduro. Desde dentro. Maduro, desde el primer día, logró dividirlos. Y eso ha llevado a la conclusión que yo digo ahora. Los culpables de que Maduro esté tanto tiempo en el poder en Venezuela son los mismos venezolanos. La oposición venezolana nunca logró nuclearse, nunca logró trabajar en una sola dirección, sino que los distintos partidos políticos, dependiendo del momento que estaban viviendo en Venezuela, veían cómo sacaban ventaja para ellos mismos. Yo me acuerdo que Ramos Salud, o Ramos Ayub, yo nunca sé cómo se pronuncia el nombre de ese político venezolano, en un momento eh, en que se necesitaba la unión de todos los partidos políticos en Venezuela, él se mantuvo firme organizando las reuniones de su propio partido, pensando que cuando fueran a las elecciones, el partido que sacara la mayor cantidad de votos de la oposición era el partido que iba a representar a la voz cantante. Es decir, en ese momento el trabajo era nuclearse, juntarse en contra de Maduro, pero ellos no lo hicieron. Ahí está María Corina Machado, que es una persona delirante. Es una persona que dice... Yo vi una novela mexicana que se llamaba Tú o Nadie, que era con Andrés García y Lucía Méndez. Y María Corina Machado, su lema es Yo o Nadie. Ella se hizo famosa porque ella, cuando era diputada y Chávez estaba vivo, en la Asamblea Nacional de Venezuela, ella le dijo ladrón en su cara a Chávez. Claro, eso puso a Chávez histérico y Chávez hizo que la echaran del Parlamento y que jamás volviera ella a ocupar un cargo en el Parlamento. Chávez se juró que María Corina Machado nunca jamás iba a volver a ocupar un cargo público en Venezuela, mientras él estuviera vivo y mientras existiera la revolución. Y eso se ha mantenido así hasta ahora. Ella tuvo de su parte que su manera firme de actuar contra el régimen le trajo muchos niveles de popularidad, pero llegó un momento en que ella captó que decirle que no a todo le traía popularidad y dejó pasar el momento cuando tenía que comenzar a decirle que sí a cosas en pro de la unión de la oposición, y ella siguió con su no. Bueno, pues eso llevó a que también María Corina Machado, dentro del pueblo venezolano, su nivel de popularidad hay que buscarlo con una lupa. Cuando Juan Guaidó se declaró basado en la constitución venezolana, presidente interino, porque la constitución venezolana prevé que en caso de que un gobierno se vuelva ilegítimo, el jefe del parlamento, que en ese tiempo era Guaidó, podía declararse presidente interino. Y él siguiendo los procesos que veía la constitución venezolana, que yo creo que ese artículo ahí lo puso el mismo Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez puso muchos artículos en su constitución cuando él era el más popular de los políticos de Venezuela y el chavismo era una cosa absoluta. Cuando él pensó que nunca jamás dejaría el poder, porque los precios del petróleo y las reservas de dólares que él tenía eh, permitían que él malgastara el dinero en populismo, hasta más no poder, él puso cosas en la Constitución que le beneficiaban. Y ahí puso cosas, por ejemplo, como el revocatorio
y puso cosas como que el gobierno, si el gobierno se volvía ilegítimo, el pueblo podía eh, eh, quitar el gobierno a través de distintos mecanismos, y uno de esos mecanismos era el nombrar un presidente. Todo eso él lo hizo pensando en que si la oposición lo tumbaba, él iba a usar mecanismos para oponerse, o si la oposición ganaba las elecciones un día, él y el chavismo caía en la oposición, que el chavismo tuviera en sus manos posibilidades de volver al gobierno. Por eso él hizo todo eso. ¿Qué sucedió? Que cuando la situación económica en Venezuela comenzó a deteriorarse, cuando la pobreza comenzó a aumentar de manera desorbitante, cuando los venezolanos comenzaron a salir en manada de su país, que Venezuela nunca fue un país de migrantes, Venezuela fue siempre un país de inmigrantes, porque Venezuela era uno de los países más ricos de Latinoamérica. Cuando todo comenzó a volverse en contra del chavismo, entonces las herramientas que puso Chávez para el chavismo y sacar beneficio del chavismo comenzaron a voltearse contra el chavismo y hacerle beneficioso a la oposición. Y por eso surge el gobierno interino de Guaidó, porque el gobierno interino de Guaidó, el interinato, es algo que lo puso Chávez mismo en la constitución venezolana. Por eso ustedes ven a todos estos izquierdistas que dicen, y este que se autonombró presidente en una plaza pública, si fuera así de fácil, no es que si fuera así de fácil, es que la constitución venezolana lo prevé así. Bueno, la oposición, cuando López, a cuyo partido pertenecía Guaidó, eh, es apresado, perseguido. Leopoldo López duró varios años preso y al final logró escaparse al exilio. Guaidó, que era de su partido, mostró los cojones, el valor que había que tener en el momento y enfrentó la dictadura. Nos acordamos que en ese tiempo los venezolanos estaban en las calles siendo asesinados, masacrados por la Guardia Venezolana. Inclusive a Guaidó le llegaron a dar un perdigonazo en la cara, que se le hubiese dado en un ojo hubiese estado tuerto. Y él no huyó. Eso era cuando él era diputado. Cuando la gente vio el valor que tenía Guaidó y como él era el número 2 en la lista de Voluntad Popular, y a Voluntad Popular le tocaba por rotación la presidencia de la Cámara del Congreso en Venezuela, a él le tocó en un momento decisivo de la historia ser presidente de la Cámara. Y ahí es cuando la misma oposición decide, pero nosotros tenemos este instrumento de formar el interinato, y Guaidó tiene el valor de declararse presidente interino. Ahí se jugó la vida Guaidó. Porque al gobierno chavista no le tiembla la mano para eliminar físicamente a cualquiera que se lo ponga. Mira cómo ellos hubo un regidor, lo que en Dominicana llamamos regidor, que yo creo que en Venezuela le llaman concejal, que llegando de una reunión en la ONU, lo agarraron en el aeropuerto, se lo llevaron a la sede del SEBIN, lo mataron y tiraron el cuerpo por una ventana de un edificio altísimo para hacer creer que él se había suicidado. Todo porque él había criticado en los Estados Unidos al gobierno de Maduro. Estamos hablando de un gobierno criminal, un gobierno de narcotraficantes, de mafiosos. Bueno, Guaidó tuvo los cojones, Guaidó, la comunidad internacional se emocionó, vio que era legal lo que él estaba haciendo basado en la constitución venezolana y reconoció el gobierno interino de Guaidó. Un gobierno interino que Guaidó trató de formar con toda la oposición. Desde el primer día en que fue formado ese gobierno interino fue saboteado por personas de la misma oposición. Y lo que sí es que Guaidó, buscando la participación de la mayoría de la oposición y que no se le viera como un dictador, le dio demasiado poder a las personas que estaban a su alrededor y no ejerció un control debido sobre las personas que formaron parte de ese gobierno interino, del Tribunal Constitucional
en el exilio, del Banco Central en el exilio. Los Estados Unidos, Inglaterra, Europa le pusieron a disposición de Guaidó y le transfirieron a Guaidó el control sobre todos los dineros que tenía Venezuela en el extranjero. Y ahí se cometieron, al parecer, algunas cosas indebidas. ¿Qué hicieron los opositores en torno a Guaidó? Que en vez de nuclearse en torno a Guaidó, en vez de utilizar todo el poder que tenían para actuar juntos contra Maduro, comenzaron a matarse entre ellos. Y eso incluye también a periodistas venezolanos y youtubers venezolanos, influencers venezolanos, con muchos seguidores, que le hicieron el trabajo a Maduro. Entre eso están una periodista que se llama Patricia Poleo, que tiene una página de YouTube que se llama Factores de Poder y Agárrate, que yo duré años viendo esa página y me gustaba, hasta que yo descubrí, pero ven acá, esta mujer tiene un problema mental, porque es que ella era absolutamente incapaz de convivir con los demás opositores, y ella, en un momento donde lo que había que hacer era enfrentar a Maduro, ella, con informaciones que recibía de parte de enemigos de Guaidó y del mismo gobierno chavista, de personeros que le hacían llegar informaciones, comenzó a socavar, a destruir la imagen del gobierno interino de Venezuela, que junto a errores cometidos por el mismo Guaidó, y a Guaidó se le exigía que tumbara a Maduro, pero señores, Guaidó no tiene control de las Fuerzas Armadas, y usted está en una oficina en Miami hablando de su estudio. ¿Por qué no coge usted una ametralladora y se va a pelear junto a Guaidó para Venezuela? Porque Guaidó no se ha ido de Venezuela, pero todo lo que lo atacaron, como Lara Farías, que vive aquí en Alemania, no sé dónde, que está exiliado aquí en Alemania, ese tipo, que yo también lo seguía durante mucho tiempo, no hizo más que contribuir a que Maduro se mantenga en el poder. Ustedes lo ven ahí publicando vídeos sobre todo el mundazo en Venezuela, de todo lo que él piensa que se hizo, que actuó, de todo el que él piensa que actuó mal. Pero con todo eso que ellos publican, ellos lo que hacen es hacer el trabajo sucio a Maduro y socavar la unidad de la oposición. Y así incontables periodistas más. Hay un canal venezolano que yo veo mucho que se llama EBTV, que transmite creo que desde Miami, que ese es un canal que se ha esforzado por combatir a Maduro, y esta Patricia Poleo, sin motivo alguno, ha procurado, solo por competencia entre ellos, porque ¿qué sucede? También hay un muchacho que se llama Marín, que yo veo sus vídeos, que ese muchacho tiene como 1 millón de suscriptores, no sé cuántos suscriptores tiene. Y yo me di cuenta que Lara Farías y Patricia Poleo lo que no soportan es que haya otros youtubers, otros influencers, otros canales de televisión, que porque apoyan a Guaidó, o porque quieren sacar a Maduro y tienen otra forma de pensar que Patricia Poleo y que Lara Farías, ellos no soportan que esos canales tengan tantos seguidores. Y la envidia, digo yo, en mi pensamiento y mi opinión, la envidia los llevó a ellos a, a luchar contra toda esa gente, a matarse entre ellos. ¿Qué importa que Maduro se quede 1000 años en el poder? Mientras el tal Robert Marín y EBTV Venezuela y no sé quién más tengan menos seguidores que yo en YouTube. Así piensa Patricia Poleo y así piensa, dice Lara Farías. Que Lara Farías, yo al principio lo escuchaba con mucha atención porque tiene un conocimiento muy profundo de todo lo que es la política venezolana. Pero son personas que no captaron que en el momento de la historia que ellos actuaron de la manera que actuaron,
ellos le estaban haciendo un daño al trabajo de la oposición en Venezuela y estaban con eso ayudando a Maduro. Bueno, al final Lara Farías terminó discutiendo y saliendo del programa de Patricia Poleo, porque Patricia Poleo tiene la característica de que ella, con todo el que trabaja, al final termina siendo enemigos prácticamente. Y aunque Lara Farías dijo en uno de sus videos que ella y Patricia son buenos amigos y que lo que hubo fue esto, lo otro, en realidad fue que ellos tuvieron problemas entre ellos dos, porque son dos personas que lo que quieren es, ellos se miran, desde que se levantan por la mañana, se miran en el espejo y ven su enorme ego y solo viven para ese ego. Bueno, conclusión para mí, los venezolanos son ellos mismos los culpables de que Maduro todavía esté en el poder. Y ahora hay una parte de la oposición por 17 veces consecutivas de que llevando conversaciones con Maduro para volver a la democracia. Y lo que están haciendo es sirviéndole de pitcher en el juego de pelota que está manejando Maduro. Lamentablemente la situación en Venezuela va para largo y a mí no me sorprendería que los chavistas duren, ya llevan 20 años en el poder, o 22, es fácilmente que mínimo duren 10 años más para comenzar. Yo soy Raúl Cora Cruz Medina, si te gustó el video dale like, si no te gustó dale dislike y opina a favor o en contra de lo que yo dije en este canal, que somos un canal democrático y aceptamos las opiniones de todo el mundo. No olvides hacerte seguidor del canal, que estamos creciendo y eso me llena de mucha alegría. Hasta el próximo video.